A continuación, el señor cardenal arzobispo que preside esta celebración pronunciará la homilía. Tomamos asiento. Excelentísimo señor presidente de la Nación Argentina, excelentísimos señores presidentes de las naciones hermanas, señores ministros y miembros del Poder Ejecutivo, señores obispos y representantes de credos hermanos, señores representantes de otras naciones, miembros del cuerpo diplomático, miembros del Poder Legislativo, Judicial, de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, señor Intendente Municipal, hermanos y hermanas en el Señor Jesús. Una de las grandes revelaciones de Jesucristo contenidas en el Evangelio es precisamente la de presentarnos a Dios como Padre. Ustedes acaban de escuchar el relato del Evangelio cuando Jesús, respondiendo a una inquietud de los apóstoles de cómo orar, les enseña esa oración que también nosotros hemos repetido muchas veces desde niños, lo que llamamos el Padre Nuestro. Esa sola palabra inicial encierra el misterio de Dios para con nosotros. Dios es nuestro Padre, Dios nos ama. Qué bueno es recordar esto, sobre todo en los momentos de vicisitudes, de oscuridades y de pruebas. Dios nunca deja de ser nuestro Padre, aunque quizás algunas veces parezca que tuviera el rostro velado, porque no alcanzamos a descubrir o a sentir esa paternidad. Pero ciertamente sigue siendo Padre, siempre. Y otra lección contenida en este Padre nuestro, en esta enseñanza de Jesús, aquella que está encerrada en pocas palabras, así que es como una conclusión de la primera palabra. Si Dios es Padre, nosotros somos sus hijos. Y si es Padre, debe perdonar y perdona nuestras ofensas. Y nosotros somos hermanos y por eso también debemos perdonarnos. La lección del perdón fraterno, el perdón mutuo. Quizás una de las lecciones del Evangelio más difícil de cumplir, sabernos perdonar. Porque somos hijos del mismo Padre, y si Dios nos perdona, nosotros también debemos saber perdonar. Y estamos expuestos a miles de peligros, y por eso imploramos en el Padre Nuestro que nos ayude para no caer en los peligros de tantas tentaciones, tentaciones del desaliento, tentaciones del odio fraterno, tentaciones de la corrupción de toda especie. Esas tentaciones muchas veces son difíciles de superar, pero sepamos que siempre contamos con la ayuda de nuestro Padre Dios, con su gracia, si es que la solicitamos y la pedimos, como lo hacemos en el Padre Nuestro. Un día como hoy, hace 179 años, surgía ante la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, como dice el himno nacional. Ese día, el denominado Congreso de Tucumán clausuraba el antiguo régimen, que era relevado por una nueva forma de soberanía. Y aquel Congreso
un eminente argentino, y estoy nombrando a Nicolás Avellaneda, años después dijo que se definió por dos rasgos fundamentales. Uno fue su carácter patriótico, el Día de la Libertad. El segundo, su carácter religioso, en el sentido preciso de un calificativo, católico, como ninguna otra asamblea argentina. Aquellos congresistas, bien llamados muchas veces padres de la patria, 18 eran seglares, hoy diríamos laicos, no sacerdotes, y 11 eran sacerdotes. Aquellos, digo, se emanciparon de su rey, tomando todas las precauciones para no emanciparse de Dios, fuente de toda razón y justicia, y de su culto. Aquellos prohombres quisieron conciliar la religión tradicional con la patria nueva. Una visión, si se quiere, dura, pero realista de la historia, nos dice que una nación puede independizarse de Dios. Y si su raigambre es católica, también de la Iglesia. Por eso, digámoslo de paso, nos alegramos que en nuestra nueva Constitución Dios no haya quedado de lado. Pero es claro que una cosa es un texto escrito. La conducta de una nación puede prescindir de aquel. Una sociedad puede caer lamentablemente, para decirlo con palabras recientes del Papa en Checoslovaquia, en el subjetivismo exagerado, en el materialismo práctico, en la indiferencia religiosa, en el consumismo, en el secularismo y el hedonismo. Todo lo cual, en definitiva, significa prescindir de Dios. Y no es una novedad afirmar que esos aires respira la cultura contemporánea. Dios quiera que la sociedad de los argentinos respire aires mejores. Fue significativo que en el acta de la independencia figurasen las firmas de tantos clérigos, por lo que podemos decir, sin caer en clericalismo de ninguna especie, que la patria nació acunada en la Iglesia. Demostración fehaciente que, como se dijo más tarde en una famosa reunión del episcopado latinoamericano, el sustrato cultural de América Latina y por consiguiente de la Argentina era y es católica. Pero también es verdad que promediando el siglo XIX y hasta hoy, fueron y son muchas las fuerzas que intentaron estampar otro sello en el rostro de la patria, o por lo menos disminuir la nitidez del ya existente de carácter católico. Ideas filosóficas, ideologías, intereses creados y creencias ajenas al espíritu de la nación trataron con persistencia digna de mejor causa, clara o sutilmente, contaminar el alma nacional. Por cierto que hasta ahora no lo han conseguido de manera absoluta, pero lamentablemente inficionaron malamente el alma de muchos argentinos. Este año, el Día Patrio tiene un significado especial. Se conjuga con la toma de posesión de la primera magistratura del país, que por segunda vez consecutiva es asumida por quien fuera apoyado por el veredicto del que ha sido designado como el arma de la democracia, el voto. Señores, menuda tarea es la de conducir la marcha de un país, sobre todo en los tiempos difíciles y complejos del mundo actual, y conducirla en medio de tormentas internas y externas. Difícil tarea cuando hay que derribar muros de intereses creados, personales o de grupos, sobre todo de naturaleza moral y económica.
Difícil trabajo cuando términos como patria, bien común, moralidad, respeto al otro y amistad social, bases de una sociedad en convivencia armoniosa, se encuentran en baja o desmonetizados. Hermanos míos, aunque mis palabras puedan estar sujetas a interpretaciones equívocas o malévolas, no pretendo de manera alguna, ni pretenderé señalar caminos ni normas de gobierno. Dios me libre de ello, y bien sé que no me corresponde hacerlo, y menos desde esta cátedra. Intento, sí, realizar una suerte de meditación interior y expresarla en voz alta en este Día de la Patria. Entonces pienso y digo que el patriotismo verdadero no es el declamado chauvinismo. Necesita sentirse, vivirse y a veces sufrir y alentarse cada día. Ello no sucederá mientras haya fuertes corrientes de irresponsable mezquindad, de pretensiones injustas, de intereses desmedidos, de promoción de rencores y odios, de siembra de resentimientos, de calumnias y de partidismos disolventes. El patriotismo verdadero constituye una virtud que se integra en el cumplimiento del cuarto mandamiento, que nos ordena honrar padre y madre. Al respecto nos dice el teólogo más eminente de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino, que después de Dios son principios de nuestro ser y gobierno los padres, ya que de ellos hemos nacido, y la patria, puesto que en ella nos hemos criado. Por tanto, después de Dios, a los padres y a la patria es a quienes más debemos. El amor y servicio de la patria forman parte del deber de gratitud y del orden de la caridad, es decir, del amor. Hace muchos años, un periodista y ensayista brillante hasta la genialidad quiso resumir en pocas palabras la misión y funciones del gobierno de un Estado. Y no sin cierta gracia enumeró 4, de las que quiero referirme brevemente a 2. Comenzó diciendo que el primero era hacer caminos. Es claro que detrás de estas palabras, a primera vista superficiales, banales o lógicas, había una idea que iba más allá de su mera significación vial. Quería significar la creación y promoción de políticas e instrumentos que integraran con fuerza la unidad y la totalidad de la patria, superando, por ejemplo, aquello de provincias pobres y provincias ricas, y desarrollando las particularidades de cada una de las zonas y de las regiones. Una segunda misión era hacer la guerra, con lo que no quería significar la creación de un espíritu o de un pueblo belicista, sino recordar que la lamentable realidad de una guerra no pertenece al ámbito particular realizarla, cosa que cae por su propio peso. Lo que pretendía afirmar era que el gobierno del Estado le corresponde conservar y fortalecer la dignidad y el decoro nacionales ante los ojos del mundo, sin sometimientos vergonzosos ni concesiones o actitudes humillantes. Creo que me es lícito recordar ahora cierta frase que, prescindiendo hoy de referencias políticas, fue acuñada hace años y propagada popularmente.
La frase decía que en la Argentina los únicos privilegiados son los niños. Perdóneseme si es un atrevimiento añadir, y los ancianos. Los niños constituyen el símbolo y la esperanza del futuro. Los ancianos constituyen la presencia del pasado integrada, si no siempre, frecuentemente, con la experiencia y la sabiduría que dan los años. Un gobierno que no mira el futuro, sino solo la coyuntura presente, corre el cierto riesgo de maniatarse y de tener el país en una infecunda inmovilidad. Lo mismo sucedería si solo contemplara el pasado. Pero no tenerlo en cuenta es caer en la ingratitud o en la soberbia, y en última instancia en la ineficiencia. Si somos algo, se lo debemos a los de ayer. Si deseamos seguir marchando hacia adelante y que el futuro nos pertenezca, hay que preocuparse por quienes se asoman a ese futuro. Y en esto va incluido el deber de los poderes centrales por el cuidado y la promoción del campo delicado de la educación y la cultura, y la necesidad de una sabia política familiar. Campos importantísimos y amplios sobre los cuales no quiero detenerme, pero sí recordar que hay una doctrina católica copiosa y precisa al respecto. Excelentísimo señor presidente, este momento religioso no es solamente una acción de gracias a Dios recordando aquel 9 de julio de 1816. Todo acto de gratitud es al mismo tiempo una actitud previa a ruegos posteriores o anticipo de otras solicitudes. Agradecemos hoy a Dios la independencia nacional y todos los favores derramados en nuestra patria por la providencia de Dios. Pero también hemos de suplicar por las necesidades presentes y futuras, por la unión de los habitantes de este bendecido país, por la cultura y el mundo del trabajo y la multiplicación de sus fuentes. Alguna vez alguien con fuerte y atrevida metáfora dijo que hoy la industrialización es la fuente de la vitalidad que empuja la marcha ascendente de un país. Oremos para que su propósito de aniquilar la desocupación se cumpla y llegue a ser una reconfortante realidad. Oremos por la integridad de la familia, de la patria, por la fortaleza de nuestra juventud y la inocencia feliz de los niños argentinos. Han sido delineados un plan quinquenal y un plan social. Roguemos a Dios que le conceda a su excelencia las fuerzas y los elementos humanos a fin de cumplimentarlos para bien de nuestra amada patria. Todo esto lo pedimos a Dios en este momento, rogando nos lo conceda y poniendo como intercesora valiosísima nuestra excelsa patrona, María Santísima de Luján. Amén.